24 y versículo 25. La palabra de Dios dice ahí en San Marcos, capítulo 11, versículo 24 y versículo 25, dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Voy a invitarles que hagamos una pequeña oración antes de comenzar con el mensaje. Padre bendito que está en los cielos, gracias por traernos con bien, gracias por todos los hermanos, a todas las personas que en esta noche ya están preparadas, reunidas para escuchar, Señor, un mensaje más de su palabra. Ayúdenos a que seamos una bendición, ya que nuestra oración, nuestro deseo es edificar a nuestros hermanos, a que la gente pueda confiar en sus promesas, confiar en su palabra, y principalmente que ellos puedan conocerle como su Salvador personal. Ayúdenos, Señor, en este tiempo que tendremos. Bendígalo de una manera muy especial. Le pedimos esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Quiero repetirles un pasaje que acabamos de leer, y es Marcos 11:24. La palabra de Dios dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren, hermanos y amigos, este versículo que acabo de leer, tenemos que estudiarlo de acuerdo al contexto bíblico. Ahora, es importante que nosotros veamos otros pasajes más para que nosotros podamos tener más conocimiento acerca de lo que Cristo nos está diciendo aquí en este pasaje. Y ciertamente es claro, Dios quiere contestar todas nuestras peticiones, Él quiere bendecirnos, Él quiere hacer muchas cosas buenas en nuestra vida. De hecho, Dios es el que está más interesado, pero tenemos que ver qué más dice la Biblia acerca de la oración. Ahora, ¿por qué es importante que meditemos en esto? Porque muchos hermanos, muchas personas ven a Dios como un genio, como aquel genio del cual se nos hablaba cuando éramos niños, nosotros los adultos, aquel genio que aparecía y de repente decía: dime tus deseos y te los voy a conceder. Pensamos que todo lo que le pidamos a Dios, cualquier cosa, aunque no sea su voluntad, aunque andemos como andemos, aunque vivamos como nos pegue la gana, Dios tiene el derecho de respondernos y contestarnos y darnos lo que le pedimos. Y si no encontramos una respuesta de Dios, nos enojamos, nos amargamos, nos emberrichamos contra Dios. Miren, hoy en día hay muchas necesidades en las familias. Hay muchos problemas de salud en las familias. Hay muchos problemas con los hijos. Hay sufrimiento. Hay accidentes. Hay hijos que no quieren cambiar. Y muchas cosas más que usted sabe que está viviendo. ¿Y cuánto se anhela que estas cosas cambien, que mejoren? ¿Cuántos están llorando en estos días? ¿Cuántos están lamentando? ¿Cuántos están sufriendo? ¿Cuántos anhelan con todo su corazón que Dios haga algo? Y Dios puede hacer no algo, Dios puede hacer mucho. Pero la verdad, déjeme decirle y darle un ejemplo en cuanto a la salud. Yo no puedo decirle a usted en esta noche: ponga su mano en la radio, vamos a orar por usted y mándenos una ofrenda y le declaramos que usted se va a sanar. No, no es así. Ni tampoco le vamos a decir: mándenos en una carta sus peticiones y un billete ahí y vamos a orar y usted se va a aliviar, su problema familiar se va a componer. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña de que nosotros tenemos que pedirle que nos mande su dinero y oramos y usted se sana y los problemas son arreglados. No, en esta noche vamos a ver
qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Dios contesta la oración, es cierto. Dios es un Dios que hace milagros. Dios responde la oración. Dios hace maravillas, pero tenemos que ver qué más dice la palabra de Dios con relación a la oración y especialmente por qué muchas veces no recibimos la contestación de Dios por lo que nosotros le pedimos. Yo sé que hay mucha gente que ha pedido por salud. Hay mucha gente que ha pedido por un trabajo. Hay mucha gente que ha pedido porque sus hijos cambien. Hay muchos que han pedido por sus matrimonios y han pasado semanas, han pasado meses, han pasado años y no han visto un cambio y se preguntan, ¿por qué si yo le he pedido a Dios, si yo le he rogado a Dios, si yo he escuchado que Dios contesta, que Dios responde, que solamente tengo que orar, qué es lo que está pasando? La Biblia nos da la respuesta. Quiero llevarles a la Biblia allá en Isaías 59, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos que todo lo que pidamos a Dios en su voluntad, creyendo, Él lo hará. Pero aquí encontramos un primer obstáculo en este texto. El Señor está diciendo: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está diciendo: hoy puedo hacer milagros al igual que hace años atrás. Hoy puedo sanar. Hoy puedo responder oraciones. Hoy puedo mover el corazón de los hijos hacia sus padres. Hoy puedo restaurar los matrimonios. Hoy puedo suplir las necesidades. Hoy puedo aún abrir el cielo y derramar bendiciones sobre vosotros. Yo puedo hacerlo. Mi poder no se ha agotado. Mis oídos aún todavía escuchan los ruegos. Mis oídos escuchan las peticiones y las oraciones. Pero dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mis amigos y mis hermanos, tenemos que entender que el Dios en el cual creemos es un Dios 3 veces santo, 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 y Él puede escuchar, Él puede responder, pero Dios está diciendo en su palabra que son nuestras iniquidades, son nuestros pecados los que han detenido su brazo poderoso, son nuestros pecados los que han hecho que Él oculte su rostro y que sus oídos no escuchen nuestra oración. Oh, si entendiéramos en esta noche que tenemos que consagrarnos al Señor. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Si queremos en realidad una contestación milagrosa de Dios, tenemos que hacer caso a Dios. Tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. Tenemos que arreglar nuestro corazón con Dios. Yo sé, somos personas que somos tentadas y somos débiles, pero tenemos la gracia de Dios, tenemos una salida provista por Dios, tenemos la consolación, la fortaleza, tenemos toda la herramienta para que nosotros no vivamos en una vida que no agrada a Dios. Si nosotros vivimos agradando a Dios, vea que Dios va a responder a nuestras peticiones y entonces veremos otra vez a ese Dios milagroso haciendo milagros en nuestras vidas. ¿Cuándo es cuando Dios no escucha la oración? Una de las razones también de por qué Dios no escucha nuestra oración y por qué Dios no responde a nuestras oraciones es nuestro orgullo. Pensamos que el dinero puede hacer más que Dios. Pensamos que los amigos, la influencia, las palancas de personas importantes, pensamos que nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestro conocimiento son cosas que nos van a ayudar a salir de nuestros problemas y de nuestras necesidades y que no necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios y quitar
ese orgullo a un lado y humillarnos. Déjeme decirle que los males no están solamente en la gente pobre. Las tragedias y enfermedades y problemas y sufrimientos y quebrantos de corazón están en todo tipo de persona, en todo nivel social. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos una respuesta de Dios. Todos urgentemente necesitamos que Dios nos escuche, que Dios nos responda. Hay cosas que la gente puede hacer por nosotros, pero hay cosas que la gente no puede hacer por nosotros, que solamente Dios sí puede hacer por nosotros. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios allá cuando Salomón terminó el templo de Dios y cuando Salomón comenzó a hablar con Dios en oración, que si sucedieran cosas difíciles al pueblo, cosas graves, guerras, enfermedades, que si Dios les contestaría su oración, y Dios contesta a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y en el versículo 15 dice la palabra de Dios: ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero Dios está diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y os perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Mire, no es un asunto de que usted ponga la mano en su radio y llore, y yo le diga: usted se va a aliviar, usted va a tener trabajo. No es de que usted nos mande una carta con sus peticiones y yo le diga: vamos a orar y todo va a estar bien. No, hay condiciones de Dios. Hay condiciones y ya la vimos. Necesitamos hacer un lado el orgullo. Necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios. El Dios de ayer es el Dios de hoy y de mañana. El Dios que abrió el mar. El Dios que hizo caer los muros de Jericó. El Dios que hizo descender fuego y azufre del cielo. El Dios todopoderoso es el Dios de hoy y de mañana y de siempre y para siempre. Y los milagros que hizo, Él los puede hacer. No es que no tenga poder, no es que ya no quiera hacerlos. El problema no es Dios, el problema es cómo nosotros estamos viviendo. En esta noche me acompaña uno de mis hijos, se llama Jonathan, de 14 años. Cuando él era pequeño, él tenía crisis de asma bronquial y teníamos que internarlo frecuentemente en un hospital. Estuvo en diferentes hospitales, el último de ellos en el hospital infantil. A su enfermedad cada vez se agravaba más y era tan difícil. Había ocasiones que los lunes teníamos que dejar todo nuestro sueldo en el hospital. Mi esposa y yo batallamos y sufrimos y queríamos que Dios hiciera un milagro en nuestro hijo. Me recuerdo la última vez que mi esposa salió con nuestro hijo en los brazos, llorando y diciéndome: papi, papi, Jonathan se nos está yendo, papi, se nos está yendo. Y rápido subí a la camioneta y mi esposa subió con él en los brazos y agarré el volante y cerré mis ojos y dije: oh Dios, por favor, escúchanos. Haz un milagro, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que cambiemos en nuestras vidas? Pero por favor, haz algo, que nuestro hijo no se nos vaya. Haz un milagro. Escucha nuestra oración, Señor. Y gracias a Dios que desde ese día jamás y nunca se enfermó nuestro hijo y en esta noche nos acompaña aquí en la cabina. Dios puede contestar. Dios puede contestar nuestras oraciones. Pero tenemos que examinar cómo está nuestro corazón, cómo estamos viviendo. Tenemos que examinar si somos orgullosos y rebeldes. Tenemos que examinar que nosotros hemos dependido mucho de otras cosas y no hemos dependido de Dios. Y no estoy diciendo que no usemos la ciencia o los medios que Dios ha puesto para que nosotros salgamos de algunos problemas. Lo que estoy diciendo es que primeramente tenemos que buscar a Dios en oración. Tenemos que confiar en Dios, hacer un lado nuestro orgullo
quitar la maldad que hay en nuestro corazón, la maldad que hay en nuestra mente. Y tal vez alguien en esta noche está escuchando y dirá, pero predicador, qué difícil es en este tiempo en el cual vivimos, cuánta inmoralidad hay, cuánto pecado, el pecado es tan agresivo, tanta tentación, ¿cómo es posible que podamos vivir una vida agradable a Dios, tener un corazón limpio, una mente limpia y no pecar? Qué difícil es en este tiempo. Dios tiene que entendernos, tiene que comprendernos. Noé vivió en una generación echada a perder, llena de maldad, corrompida, llena de violencia, y Noé y su familia se guardaron para Dios. Hoy usted y yo podemos guardarnos por la gracia del Señor, y Dios entonces escuchará nuestras oraciones. ¿Sabe? ¿Qué otra cosa puede impedir que Dios escuche nuestras oraciones? Hay pecados que la gente puede ver que nosotros hacemos. Pero hay pecados que nosotros ocultamos en lo más profundo de nuestro corazón. Allá en Salmo 66 dice la palabra de Dios. Salmo 66, versículo 18, dice la Escritura de la siguiente manera. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Oh, madre de familia, tienes un pequeño con el cual estás sufriendo. Oh, mi amigo, tienes una enfermedad de la cual no has podido salir. Ah, tienes una esposa enferma. Tienes tu nieto enfermo y anhelas que se alivie. Has gastado, has llorado, has buscado incluso ayuda de alguien que te ayude para los medicamentos. Déjame decirte, puede ser que haya algo en tu corazón, un pecado que has abrazado, un pecado que no has querido dejar. Y si tú tomas la decisión en esta noche de ponerte bien con Dios, de pedirle a Dios, ayúdame con este pecado, ayúdame con este vicio, ayúdame con esto que está mal en mi mente, y escucha mi oración, yo te aseguro que Dios te ha de escuchar, yo te aseguro que Dios te ha de responder. Pero tristemente la verdad es que no queremos soltar eso que es pecado, eso que es abominable, eso que desagrada a los ojos de Dios. Queremos que Dios supla nuestras necesidades, que Dios nos dé ropa, que Dios nos dé alimento, que Dios sane nuestro cuerpo, que Dios nos dé vida, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé trabajo. Pero queremos vivir una vida de pecado, una vida sucia, una vida desagradable a los ojos de Dios, mintiendo, emborrachándonos, golpeando, diciendo maldiciones, no asistiendo a la iglesia, no buscando a Dios, no leyendo su palabra, hablando chismes, hablando groserías. ¿Cómo esperamos que Dios nos responda si Él es santo? Miren, mis amigos y mis hermanos, usted está escuchando la palabra de Dios. Yo sé que a mucha gente le es más fácil escuchar la mentira. Es más fácil para ti que te digamos, mira, si te ha ido mal en la vida, ve que te limpien con pirul y un huevo y todo se va a arreglar. Mándanos una ofrenda de 1,000 pesos y oramos por ti y todo se va a arreglar. Pon tu mano en la radio y te vas a sanar. No. Eso no enseña la Biblia. Cuando Jesucristo y los apóstoles pidieron dinero por salud a la gente, la palabra de Dios está diciendo claramente que el problema no es Dios, su poder no es el problema, sus oídos no es el problema, sus ojos no es el problema. Él todavía los ve, Él todavía escucha, Él nos ama todavía, Él tiene poder todavía, Él quiere hacerlo todavía. El problema es cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida diaria. Ese es el problema. La palabra de Dios nos enseña también que si hay algo que evita que nosotros seamos escuchados por Dios, es nuestra incredulidad. Oh, cuánta gente puede creer en muchas cosas, pero cuánta gente duda de Dios. Allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, dice la palabra de Dios: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. Necesitamos hacer un lado la incredulidad. Necesitamos creer en un Dios poderoso, en un Dios que contestó a Elías, a un Dios que contestó a Josué, a un Dios que contestó a Samuel, a un Dios que contestó a Moisés, a un Dios que contestó a los apóstoles, a hombres y mujeres que tenían a sus hijos enfermos, endemoniados. Oh, tenemos que creer en ese Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que todo lo puede hacer. Necesitas creer. Si alguien dice, predicador, yo quiero tener esa fe, yo quiero creer, déjeme decirle cómo puede tener fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Oh, si usted quiere creer en ese Dios, quiere aumentar su fe, quiere fortalecer su fe, quiere ver la contestación de Dios, quiere ver los milagros de Dios, lea la Biblia, vaya a una iglesia bíblica, escuche predicación bíblica, y eso encenderá un fuego en su corazón y una fe en su corazón, como muchos que me están escuchando en esta noche. Su corazón está ardiendo y su fe está creciendo, y eso es de lo que se trata, que tenga fe en que Dios escucha y en que Dios responde. Hace algunos años, y posiblemente el hermano de quien voy a hacer mención me está escuchando en esta noche, Alberto Cruz. Fuimos a un viaje misionero a la Sierra de Zaragoza. Anduvimos tocando puerta por puerta, anunciando el evangelio, y en un portón muy grande tocamos y no salía nadie, y muy adentro se escuchó una voz que decía: pasen, pasen hermanos, no puedo salir, pasen, estoy hasta acá al fondo, abran el zaguán. Y nos pasamos hasta el fondo. Estaba un hombre greñudo, barbón, sucio, en un catre tirado. Él comenzó a platicarnos su historia, de que él estaba enfermo de la columna y había ido a un médico y le habían sacado líquido y había quedado sin caminar. Que su casa estaba arriba de la sierra, pero tenía semanas ahí. Y quizás él pueda estar escuchando esta noche también. Primeramente le presentamos el plan de salvación, le dijimos que Dios le amaba, que Dios quería perdonar sus pecados y lo más importante, salvar su alma para llevarla al cielo, y este hombre creyó y recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Después abrimos el libro de Santiago, donde habla que llamemos a los ancianos si alguno está enfermo y que oremos por él y lo unjamos con aceite, e hicimos todo eso como la Biblia dice. Y este hombre creyó en la salvación, este hombre creyó en que Dios podía escuchar la petición por su salud, y el día martes llegó a nuestro culto bañado, con el pelo corto y rasurado, tan contento que nos ofreció madera para bancos para una misión, y al hermano le ofreció media hectárea, 1 hectárea de su tierra. Dios hizo un milagro. Yo creo en los milagros. Yo creo que Dios contesta. Y Dios lo ha hecho con mucha gente. Pero tenemos que creer que es Dios el que hace los milagros, que es Dios el que cambia las vidas, que es Dios el que puede proveer, es Dios el que puede cambiar a un hijo, el que puede restaurar un matrimonio. Es Dios el que lo hace. Pero tristemente hay gente que ha hecho un lado a Dios, se ha convertido en una persona incrédula a Dios, y en vez de buscar a Dios va a buscar a los brujos. Y quiero aprovechar una vez decirle esto: no hay brujería blanca y brujería negra. Brujo es brujo, y la Biblia dice que todos los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si quieres recibir un milagro, busca al Dios que hace los milagros, al Dios de la Biblia. Tienes que confiar en Él, tienes que creer en Él. Él puede hacer lo que tú más estás necesitando, si solamente pudieras confiar en Él. La incredulidad hace que Dios no escuche nuestras oraciones. ¿Qué otra cosa impide que nosotros podamos recibir un milagro? La desobediencia a su palabra. En Proverbios 28:9 dice la palabra de Dios, Proverbios 28:9, estamos hojeando la Biblia, denos tiempo. Proverbios 28:9, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración
también es abominable. Se da cuenta que leyendo el contexto de lo que vimos en el primer versículo, hay condiciones para recibir de parte de Dios una respuesta. ¿Cómo esperamos que Dios haga algo si nosotros no le queremos hacer caso a su palabra, si la ignoramos, si la rechazamos, si no queremos que nadie nos hable de la Biblia, como hay gente que ha dicho, a mí no me hables de la Biblia, a mí no me hables de Dios, a mí no me hables de la iglesia, a mí háblame de ti? Pero cuando están apuros, cuando están aprietos, quieren que Dios haga algo. Mire, mientras que la palabra de Dios está diciendo claramente aquí, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mire, hombres de los más famosos a nivel mundial, los hombres más poderosos del mundo, la gente más famosa del mundo, ha llegado a un punto en que ha necesitado algo que nadie puede hacer por ellos, que solamente Dios puede hacer. Se requiere un milagro de Dios. Pero si ignoramos su palabra, si nosotros decimos, la Biblia es un libro cualquiera, la Biblia tiene errores, la Biblia me da sueño, la Biblia me aburre, entonces, ¿cómo esperamos que Dios conteste nuestras oraciones? Estamos cayendo en la misma situación de una madre con su hijo. Una madre que está diciendo a su hijo, ven hijo, haz esto, no vayas, no hagas, pórtate bien. Y el niño la ignora, y la toma como una loca, y nunca le hace caso. Y de repente al niño le pasa algo y va rápidamente corriendo con su mamá. Y la mamá dice, ahora sí, ¿quieres que yo te escuche? ¿Quieres que yo te ayude? Hermanos y amigos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar su palabra. Y déjeme decirle las cosas que nos pasan. La verdad es que nosotros mismos las buscamos. Son nuestros pecados, las consecuencias del pecado, son nuestros errores. Nos olvidamos de Dios. Vivimos como nosotros queremos o sentimos, pero qué triste que cuando nos pasa algo, culpamos a Dios y le preguntamos a Dios, ¿por qué estoy así? ¿Por qué le pasó a mi hijo esto? ¿Por qué le pasó a mi hija? ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Y le preguntamos a Dios, mientras que nunca nos ocupamos de Dios. Mire, yo hoy fui a consultar, tengo problemas en mi columna. Gracias a Dios estoy mejorando y estoy pidiendo de Dios todos los días por mi salud. Pero hace 20 años me caí de un ferrocarril. Y me caí del ferrocarril porque andaba medio borracho. ¿Qué tiene que ver Dios con lo que me está pasando ahora? Son las consecuencias de lo que yo hice mal. Pero gracias a Dios que estoy mejorando, porque Dios es misericordioso y Dios escucha la oración. Ponga atención a su palabra, escuche su palabra. Yo felicito a todos los que en esta noche están escuchando este mensaje, porque es de lo que se trata, que usted escuche la palabra de Dios. Ahora, hay otra cosa más. La palabra de Dios allá en 1 de Pedro 3, 5 y 7. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3. Versículo 5 al 7. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios está enseñando aquí que los problemas en un matrimonio son un estorbo para que Dios escuche nuestras oraciones.
Déjenme decirle una cosa en esta noche, matrimonios que me escuchan. El camino para solucionar sus problemas nunca es el divorcio. Lo que unió Dios, dice la Biblia, no lo separe el hombre. Siempre Dios tiene una solución. Tienes hijos por los cuales debes de orar, por los cuales debes pedir la bendición y la protección, pero si hay problemas en el matrimonio, son un estorbo para que Dios escuche nuestras oraciones. Sí se puede vivir bien, y nos conviene vivir bien. Padres de familia tienen preocupación por sus hijos y sus hijas. ¿Con quién se juntan? ¿Dónde andan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les va a suceder si siguen con esa rebeldía? Están fuera de su casa, han salido de viaje, salen de noche de trabajar, transitan avenidas peligrosas. Lo mejor que usted puede hacer es estar bien con su pareja y orar por la protección de sus hijos. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea escuchada y para que nuestra oración no sea un estorbo. Y por último, vaya a Marcos 11:24 nuevamente. Marcos 11:24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos 11:24. Del 24 al 25 dice la palabra de Dios: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero hemos visto todo lo que nos estorba para que Dios nos escuche y para que Dios nos responda. Ahora miremos lo que dice el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si queremos que Dios nos escuche, amigos y hermanos, tenemos que sacar ese odio en el corazón, ese resentimiento en el corazón, ese mal sentimiento en el corazón contra otra persona. Tenemos que perdonar, tenemos que olvidar por nuestro propio bien. Tal vez aquella persona a quien no queremos perdonar, no queremos olvidar su ofensa, ellos viven bien, ellos duermen bien, mientras que usted está atormentado en el día y en la noche pensando en aquello que le hicieron, en aquel daño que le hicieron. Ya olvídese de eso, perdone. ¿Para qué? Para que Dios también le perdone a usted sus ofensas y para que Dios pueda escuchar sus oraciones. Vivimos hoy en día en que la mayoría de personas en este planeta tenemos los mismos problemas. Algunos más graves, algunos menos, pero todos estamos cruzando por tres tipos de problemas grandes. Problemas de salud, problemas económicos y problemas familiares. Ahora tenemos la solución. Oh, créale a Dios por el amor de Dios. Hay solución. Si nosotros arreglamos nuestro corazón ante Dios y le pedimos a Dios con ruegos, Él va a responder y entonces veremos milagros del Señor. Oh, cuántas mujeres han venido a nuestra iglesia. Me recuerdo una de ellas especialmente. Su esposo era un alcohólico, mujeriego, desobligado de la casa. Yo me recuerdo verla a ella cambiar y venir a la iglesia fielmente y caer en sus rodillas en el altar, llorando, pidiéndole un milagro a Dios por su esposo. No pasó mucho tiempo en que su esposo vino y cayó de rodillas también, arrepentido y recibiendo a Cristo. Dejó de tomar, dejó las mujeres, se dedicó a su hogar y se hizo un tremendo cristiano y un tremendo padre por una mujer que arregló su corazón con Dios y creyó en Dios y le pidió a Dios
Y Dios respondió. ¿Cuántos jovencitos de 12, 13 años han venido mientras que yo he estado terminando de predicar y llorando y diciendo, pastor, ore por mi padre para que no tome, y ore por mi padre para que venga a la iglesia, ore por mi mamá y mi papá y mi familia para que venga a la iglesia? Y gloria a Dios, ahora sus padres están en la iglesia. Toda la familia está en la iglesia. Dios contesta, pero hay condiciones para que Dios nos conteste. Y esas condiciones son buenas. Es alejarnos del mal que nos destruye. Eso es lo que Dios nos pide. Y que creamos para que Él nos responda. Hay un texto en la Biblia que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay gente que dice, ay, ¿a poco con una oración se van a salvar? Y esos que predican, ora y vas a ser salvo. Estamos hablando en esta noche de leer el contexto bíblico. No es una oración la que salva. Es el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Él pagó para salvarnos. ¿Qué necesita una persona para salvarse? ¿Qué necesita una persona para recibir el perdón de sus pecados? Para tener la vida eterna, para ir a la presencia de Dios. ¿Qué necesita una persona? Allá en la Biblia encontramos a aquel soldado que preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amigo, que eres parte de estos problemas sociales, económicos, de enfermedad y matrimoniales, problemas psicológicos, déjame decirte, la primera cosa que tienes que hacer en esta noche es arrepentirte. Y recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. 5 cosas que digo cada noche que venimos a predicar. Si tú quieres que Cristo te perdone y te salve, y te ayude en tus problemas y necesidades, si quieres que Dios escuche tus oraciones, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tú has desobedecido a los mandamientos de Dios, en otra palabra, que tú has pecado. Tienes que reconocer en esta noche que tus pecados te han alejado de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No solamente muerte física, muerte espiritual, separados de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Pero tienes que creer en esta noche que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir, no para enseñarnos a morir por nuestros pecados. Vino a morir para salvar nuestra alma. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte en esta noche, recibir a Cristo en tu corazón, y tendrá un descanso tu alma, porque encontrarás el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Si en esta noche estás dispuesto a recibir a Cristo, ponte de rodillas ahí donde estás. Sé humilde y haz esta oración conmigo. Di así: Dios mío, en esta noche reconozco que he sido una persona pecadora, que lo que merezco es el castigo, la condenación, pero le pido en esta noche que me perdone todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hoy le recibo en mi corazón como mi Salvador. Lléveme a su presencia cuando muera. Y le doy gracias porque ahora creo que usted me ha escuchado, me ha perdonado mis pecados, ha salvado mi alma, y ahora puedo orar con libertad para que me ayude en mis necesidades, enfermedades y problemas. Deme de su poder para cambiar completamente mi vida. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Si usted recibió a Cristo en esta noche, ¿cuánto nos gustaría